con Natalia Vinelli. Ella es realizadora audiovisual, comunicadora popular, parte de Barricada TV también, y reciente productora de la película Norma también, un documental insurgente que realizó con Alejandra Guzzo. Hace poquitas semanas se estrenó. Bienvenida, Natalia, gracias por atendernos. Bueno, contanos un poco el porqué de la recuperación de la historia de Norma Pla, una jubilada, ¿no?, icónica durante los años 90, en este documental y particularmente en este contexto. Bueno, gracias por convocarme y compartir con las audiencias de Giramundo. Este es un documental que venimos pensando hace mucho tiempo, tuvo un primer momento en el año 2009, que con Barricada TV hicimos un corto que se llamaba 450, Norma Pla y la lucha de los jubilados en los 90. Ese material nos permitió entrevistar a algunas compañeras que fueron militantes del grupo de jubiladas de Plaza Lavalle, Carmen e Irma, con quienes hablamos en ese momento y ese archivo nos había quedado. Este es un perrito vaco, lo presento en sociedad. Ese archivo nos había quedado. Y obviamente, bueno, ya eran jubiladas muy viejitas en ese momento, así que ya no están entre nosotras y contábamos con ese archivo. La realidad es que por distintos motivos el documental quedó descansando un montón de años, hasta que en 2020, 2021 empezamos a hablar con Alejandra Guzzo de Cine Insurgente de recuperar la película, recuperar la historia y ponerla en marcha pensando ya en otro enfoque. Es decir, nosotras veíamos que la manera en la cual habíamos trabajado la idea inicial me gustaba a mí, le gustaba a dos compañeras mías, y a algún compañero, y que no le gustaba a nadie más. Y queríamos realmente llevar las ideas de Norma Pla al público y poder interpelar a las nuevas generaciones. Entonces había que pensar desde el punto de vista del dispositivo, de la forma del documental, cómo construir ese enlace con las nuevas generaciones. En ese contexto empezamos a reparar en que Norma Plan no aparecía dentro de los marcos de referencias del feminismo, y nos empezamos a preguntar por qué es lo que pasaba ahí que Norma Plan no aparecía, habiendo sido una mujer que había recuperado el espacio público con tanta disrupción, con tanto desparpajo. Y esa fue la primera pregunta que nos orientó. Después, como todo documental, la misma realidad se va transformando y va transformando al documental, pero en este punto de partida convocamos a una militante feminista, a una estudiante universitaria que hoy ya se recibió, estudiaba sociología en ese momento, que se llama Solve, para trabajar justamente con un plan de investigación, o sea, una suerte de bitácora que le permitiera a ella irse acercando a una generación que había conocido a Norma Pla, y hacerles preguntas que tienen que ver con la época y en ese proceso ir construyéndolo. Y es interesante ir construyendo, digamos, la respuesta a la pregunta por el feminismo, la respuesta sobre lo que Norma Pla significó, el aporte que hizo a las luchas de resistencia en los 90, el grano de arena, el escalón, el paso que dio en el camino que llevó al 2001, a partir de todas esas entrevistas. Cuando Solve arranca, ella conocía muy poco de Norma Plan. Lo que es interesante es que a muy poco tiempo cambia el contexto y mientras nosotras estábamos rodando, Milei gana la presidencia y lo que sucede es que empiezan a darse paralelismos que, más allá de diferencias que son necesarias de trabajar en un análisis mucho más finito, pero sí te traen paralelismos permanentes entre lo que fue la década neoliberal, tanto desde la recuperación que hace Milei, ¿no?, como de lo que vos ves en la calle, que es lo que está pasando, y buena parte de la construcción del discurso público del gobierno en términos de recorte, de ajuste, de motosierra, de intentos de privatización, etcétera, ¿no? Entonces, en ese contexto empezamos a ver que la figura de Norma Pla empezaba a emerger en las calles, en la remera, en la bandera, en el volante. eh, entonces se fue transformando el documental y esa figura de Norma Pla que se va construyendo en el camino, también se va construyendo y va emergiendo en el contexto de las luchas populares. En ese momento los jubilados de los miércoles reclamaban por los 450, hoy nuevamente los jubilados de los miércoles en el Congreso están reclamando por jubilaciones dignas. Eso habla de un montón de cosas que, además del paralelismo, tiene que ver con la persistencia de la desigualdad, con la persistencia de las deudas de la democracia, con el desencanto que generó que un montón de gente votara al verdugo. Y creo que justamente la película entonces llega en un momento muy oportuno para dar un debate necesario, en carácter de urgente,
y que esperamos que el documental permita movilizar, ¿no? Como un aporte más a la discusión, sobre todo porque un soporte tan particular como el cine y el cine documental lo que habilita es eso, ¿no? Ese debate que se genera en el público cuando vos estás viendo una película para la cual tenés que apagar el celular, la pantalla es enorme, el lugar está oscuro y vos realmente podés darte un tiempo, una hora y cuarto para ver un material y que realmente te permita después ponerte a reflexionar y movilizar sobre ese asunto. Así que esto es un poco la idea y en lo que el documental se convirtió y el público con lo que se va a encontrar. No es tanto con una historia de vida de Norma Pla, dónde nació, quiénes eran los hijos, cómo fue su vida, sino con una discusión sobre el rol que Norma cumplió en la década de los 90, con una discusión que tiene que ver también con su rol como mujer, ocupando el espacio público, lo que eso aporta al feminismo popular y sobre todo con un balance en relación a los métodos de lucha de los 90 y lo que sucede hoy en este contexto, digamos, de gobierno de ultraderecha, habilitando, bueno, una lectura que permita avisorar algún tipo de salida y no, bueno, un esperemos, abracémonos hasta que esto pase. Bueno, la idea es en realidad movilizar y aportar a esa movilización de esto que nos gusta hacer, que es el cine. ¿Cómo fue el proceso de construcción, digamos, de esa pieza audiovisual? ¿Ustedes tenían fondos propios, tenían respaldo del Inca? ¿Cómo hicieron? Nosotras nos habíamos presentado al Inca un proyecto, primero una primera línea de la vía digital, que era un proyecto de desarrollo. Ese proyecto lo ganamos con con esos pesos que no eran muy poquitos, digamos, pudimos escribir el guión y comenzar la etapa de la investigación, inclusive lo hicimos durar tanto que hasta logramos pagar algún rodaje. Después ganamos un premio a la producción, ese premio a la producción, la verdad que fue muy lindo, digamos, muy linda la devolución del jurado porque por unanimidad lo declaró de interés, hablando justamente de la vigencia de la figura de Norma, la urgencia del documental y la calidad que el material, que el proyecto tenía. Bueno, sin embargo, cuando cambia la gestión y con Pirovano a la cabeza, se decide no firmar 82 proyectos que habían sido declarados ganadores, entre ellos estaba Norma también, y nos quedamos sin el financiamiento. En ese momento tuvimos que tomar una decisión. Barricada TV y Cine Insurgente son casa productora de este documental y la verdad que son dos espacios que como Giramundo venimos trabajando desde la autogestión hace muchos años, entonces es algo que nos sale como por default y fue un poco decir, bueno, no, avancemos igual de forma autogestiva, eh, y al mismo tiempo, digamos, veamos de qué modo podemos conseguir los recursos para pagar los honorarios o para realizar aquellos momentos, digamos, de la postproducción que exigen el desembolso de mucha guita y que es mucho más difícil hacerla de forma autogestiva. Por ejemplo, el color, por ejemplo, el color y el montaje, digamos, la postproducción de sonido, digamos, toda esa etapa que es como mucho más complicada. Y en ese momento lo que decidimos fue primero alargar una campaña de financiamiento colectivo, que la verdad que fue muy bueno hacerla porque no tanto por la guita que juntamos, que la verdad que un poco de plata juntamos que nos permitió seguir avanzando, sino porque vimos que había un público para la película. O sea, cerca de 200 personas que colaboraron con mucho, con poquito, con muy poquito, con lo que fuera, y todo eso fue conformando un todo que nos permitió avanzar en la película y vos veías que había donaciones de 2.000 pesos, de 1.000 pesos, y te das cuenta que eran jubilados y jubiladas que estaban haciendo un enorme esfuerzo para que la película se haga, digamos. Entonces, la verdad que así pudimos seguir trabajando la película. Y en el medio nosotros trabajamos con otra compañera que es productora, que se llama Florencia Arias. Con ella empezamos también a desarrollar una estrategia de financiamiento, así que ahí trabajamos con un mecenazgo. Y bueno, con todo eso finalmente pudimos llegar a terminar la película también con el apoyo de la Universidad Nacional de 3 de Febrero, de un 3 Media. Y bueno, sindicatos, organizaciones, diputados, gente que colaboró para que pudiéramos viajar, para que pudiéramos rodar, y fundamentalmente el aporte de Barricada TV y de Cine Insurgente,
y centralmente las compañeras y los compañeros de barricada que pusieron todo también para que la película pudiera hacerse, o sea que hay siempre esa marca del disfrute colectivo de hacer este tipo de laburos. Y ese sentido de lo colectivo que está atravesado atraviesa toda la película. Y yo realmente estoy muy conforme con el resultado, elaboramos muy bien durante el montaje con Violeta Arzamendia, que es como la montajista, y la verdad que el diálogo con ella fue muy gratificante porque ella también es una generación más joven que la mía, que yo viví los 90, fui militante en los 90, conocí a Norma Plan en 1995 en el contexto de las luchas contra la ley de educación superior y había quedado completamente fascinada con ella. Y además había sido parte, digamos, como una militante de base, pero en fin y al cabo había sido parte de muchas de esas luchas de resistencia que se llevaron adelante en esa época y de lo que implicaba, digamos, poner el cuerpo en la calle. Y muchas cosas que para mí eran prácticamente naturales, que no merecían ninguna explicación. Bueno, era el diálogo permanente con ella para ver si eso realmente era algo que si era universal o si había que explicarlo un poco más. Y la verdad que le dio una vuelta de tuerca al material que hizo que quedara muy claro, muy interesante y muy entretenido, digamos, con un ritmo de montaje que la verdad que te va atrapando a medida que el material se desarrolla. Bueno, genial, gracias por explicarnos y por pensar, digo, quiero ver la película, quiero ver la película, era como por acercarnos no solamente la historia, sino, bueno, todo el proceso de construcción colectiva y el esfuerzo que ponen para producir algo en este país, en este contexto. Así que cuando esté disponible también en plataformas, nos avisarán y también la compartiremos, por supuesto, en Giramundo. Bueno, esperamos poder visitar Mendoza con la película dentro de También, poco. Está dentro de los planes, así que bueno, seguramente vamos a estar organizando algo con ustedes para mostrar la película allá. por supuesto. Bueno, gracias. Gracias.